En esta segunda clase lo que quiero hablar es sobre el formato de las escrituras hebreas. Formato de las escrituras hebreas, porque si ustedes se han dado cuenta hasta este momento, usualmente si usted tiene una Biblia que está basada en el formato hebreo, va a ver que algunos de los libros no compaginan con los libros en las Biblias que llamarían Biblias cristianas. ¿Okay? A veces el orden de los libros y a veces los versos no compaginan, pero es porque el orden en las escrituras hebreas originalmente está diferente. Así que quiero compartir con ustedes unas cosas. De los PDF que les envié, disculpen que se los envié tan tarde, pero si los pudieron repasar, más o menos vamos a hablar unas cositas de las que están en los PDF. Así que déjame ver si puedo darle aquí a... ¿Pueden ver la lámina? Si ven la lámina, denme un thumbs up. Ok, gracias. Así que estamos en la segunda clase de discipulado y hoy vamos a estar hablando del formato de las escrituras hebreas. Y sabemos la Torá. Torá es el nombre que Dios mismo le dio a su palabra a cuando Él se reunió con Moisés en el monte Sinaí, y Torá es lo que se entiende que son los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia es lo que se le llama Torá. En el griego es el término Pentateuco, y Pentateuco lo único que significa es lo mismo, 5 libros. ¿Okay? Pero la palabra Torá realmente lo que significa es instrucción. Esa es la definición principal del término Torá. También significa enseñanza, pacto y ley. Lamentablemente, cuando tradujeron del hebreo a los demás lenguajes, a alguien se le ocurrió utilizar simplemente la palabra ley. Y esa palabra ley ha traído tanto problema, porque las personas no entienden que sí, dentro de la Torá hay leyes, pero no todo lo que habla la Torá son leyes. Más bien es un libro, es un manual que el Creador nos ha dado, es una instrucción, así como todo padre le enseña a sus hijos, le da instrucción a sus hijos, de igualmente nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, ha dejado unas cartas de amor, unas cartas de instrucción a sus hijos para que sepan vivir mientras estamos aquí en esta tierra, en este cuerpo. Por lo tanto, la palabra Torah realmente lo que significa es instrucción, primeramente que nada, enseñanza, el pacto y la ley. Proviene de la palabra yará, que significa dar al blanco, caer como lluvia o aguas corrientes. ¿Okay? Por eso la lluvia representa la Torá, por eso aguas corrientes, las aguas representan Torá, porque proviene del término original yará. La Torá en sí consiste en lo que se llama la Torá escrita y la Torá oral. Ambas dadas a Moisés por Elohim en el monte Sinaí. Lógico, escrita por Elohim en las tablas de piedra. Recuerda que quien escribió las primeras tablas que Moisés bajó del monte y que luego cuando él regresa al campamento ve que todas las personas están, no todas, pero muchas personas estaban en idolatría. Él rompe las tablas, no porque tuviera coraje. Al romperla se entiende que es un simbolismo de que el pacto se rompió. Y luego Moisés tiene que volver a subir al monte con unas piedras que él mismo alisó, pero Dios vuelve de nuevo con su paciencia y su amor, escribe de nuevo los mandamientos sobre esas tablas segundas que trae Moisés. Y luego, se recuerden que estamos ya en lo último del libro de Deuteronomio, que Moisés ya está pronto por morir. Él escribió entonces todo lo que Dios le dijo de los mandamientos, que son 613 mandamientos en total, en pergaminos, y esos pergaminos tenían que ser puestos al lado del arca del pacto, porque dentro del arca estaban las tablas primeras, las piedras, las que primero se rompieron, y la segundo set que Dios escribió de nuevo. Y lo que llaman la Torá oral son las instrucciones
extras que le da Dios a Moisés explicándole cómo llevar a cabo los mandamientos, porque si usted se da cuenta, y se lo he dicho otras veces, que cuando usted está leyendo la Torá, usted está leyendo los mandamientos, están escritos los mandamientos, pero no explican cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando habla de que hay que matar un animalito limpio en una forma kosher, una forma aceptada por el Señor, no nos dice cómo. Esas fueron cosas que fueron habladas oralmente, fueron dadas oralmente. Y la Torá oral fue pasada de generación en generación hasta que tuvo que ser escrita para no olvidarla cuando el pueblo judío fue dispersado por todas las naciones, cuando fue exiliado. Y esa Torá oral que llegó a ser escrita es lo que se llama la Mishnah. La Mishnah. Y ahí está toda la explicación de cómo llevar a cabo todos los mandamientos. Por lo tanto, en la Mishnah no hay nada que sea, muchas personas dicen, no, eso es rabínico, eso se lo inventaron los rabinos, eso no. No, es la Torá oral, la explicación de cómo llevar a cabo los mandamientos que Dios nos dio. Y en términos de las escrituras completas, las escrituras hebreas completas, si va a incluir además de la Torá todos los demás libros, se le llama entonces Tanakh. Tanakh. En español muchas veces dicen Tanaj, pero es Tanakh. Tanakh, ¿por qué? Porque lo que las instituciones religiosas le llaman Antiguo Testamento, que es incorrectamente, usted jamás le diga a un judío que usted está leyendo el Antiguo Testamento, porque es un insulto. Decir algo que es antiguo y que es un testamento es un insulto. ¿Por qué? Porque eso no es la traducción correcta. El Tanakh, puede usar el término Tanakh, puede usar el término Torah, pero no usen el término Antiguo Testamento. O sea, si se están refiriendo a un judío. Con los cristianos o con otras personas, pues lógico, es lo que conocen. Pero para nosotros que ya estamos entrando en un conocimiento diferente, un conocimiento más adelantado, es Tanakh. La T es para Torah, la N es para Nevi'im, que son los profetas, y la K es para Ketuvim, que son los demás escritos. En otras palabras, lo que no está en la Torá y lo que no está en los profetas se le llama Ketuvim. Así que las letras, las siglas de TNK, lógico, le añaden vocales para poderlo pronunciar. Cuando decimos Tanakh, nos estamos refiriendo a la Torá, a los profetas y a los demás escritos dentro de las escrituras hebreas. Y la Torá consiste, como ya hemos dicho, de 5 libros. Y son, que me gustaría, ¿verdad?, que como ustedes se vayan aprendiendo los términos en hebreo, porque los demás términos vienen del griego y del latín. Lo que nosotros hemos conocido como Génesis, en hebreo es Bereshit. Bereshit, y esa palabra significa, o se puede traducir en el principio, en el principio. Y los nombres que le dan a los libros de la Torá está basado en la primera palabra del verso de ese libro o en algunas de las primeras palabras de los versos en esos libros. Así que Génesis es Bereshit, Bereshit. Con decir Bereshit estamos diciendo en el principio. Éxodo, el término en hebreo es Shemot. Shemot, que proviene de la palabra Shem. Shem es nombre singular. Shemot es nombres plural, porque aquí en este capítulo comienza a hablar de los nombres de las tribus. Por lo tanto es Shemot. Levítico, en hebreo es la palabra Vayikra, Vayikra, que se traduce al español como y llamó, y llamó. El libro de Números en hebreo es Bemidbar. Algunos dicen Bamidbar o Bemidbar, no importa la diferencia en la vocal, pero significa lo mismo, que es en el desierto. ¿Por qué? Porque comenzamos a leer que el pueblo de Israel se encuentra en el desierto en ese momento. Y el libro de Deuteronomio en hebreo es Devarim, Devarim, de la palabra Davar. Davar es el singular, que significa palabra. Devarim es el plural, que significa palabras, o también significa cosas
o también significa leyes, porque aquí Deuteronomio es una repetición de todo lo que ha pasado el pueblo desde Génesis, o sea, desde Bereshit hasta Bamidbar. Mientras está en el desierto, los 40 años, cuando se dio la Torah, todas las cosas que han pasado de un principio, en Devarim son repetidas, por eso a veces le llaman leyes. Pero tenemos que entender que dentro de la Torah, lo que en general llaman leyes realmente consiste de tres cosas. Está lo que se llaman los hukim. Hukim son aquellas leyes o instrucciones que para nosotros no tiene lógica. O sea, si le tratamos de encontrar por qué, no vamos a verle la lógica. Un ejemplo es las aguas con las cenizas de la vaca roja, es un hukim. No lo entendemos, pero hay que hacerlo porque es obedecer al mandamiento. Mitzvot es el plural de mitzvah. Mitzvah es mandamiento, mitzvot, los mandamientos. O sea que hay hukim, que son mandamientos o leyes que no le encontramos lógica, mientras que los mitzvot son leyes o mandamientos que sí entendemos el porqué. Por ejemplo, un mitzvah sería no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Esas cosas las entendemos con nuestra naturaleza humana, entendemos lo que significa. Así que Hukim no tenemos lógica, Mishvot sí nos hace lógica, y luego están lo que se llaman Mishpatim. Mishpatim de nuevo está en plural, en términos de que son justos juicios. Mishpatim son los justos juicios. Así que dentro de la Torah hay diferentes leyes, hay diferentes regulaciones, hay diferentes instrucciones dependiendo para qué se va a usar. Y Nevi'im, que habíamos dicho que es la segunda parte de las escrituras hebreas, consiste de profetas. Naví es profeta, Nevi'im es profetas, el plural. Y en Nevi'im encontramos lo que llaman profetas mayores, que son los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego están los profetas menores en el sentido no porque sean menos como profetas, sino que sus escritos son más cortos comparado con Isaías, Jeremías, Ezequiel, que constan de muchos capítulos. Estos profetas pues son profetas que lo que se escribió es más corto el mensaje. Están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que dentro de Nevi'im están todos estos profetas. Y luego en Ketuvim, que son los escritos que no se incluyen en la Torá y que no se incluyen en los profetas. Que aquí están los libros de los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdra, Nehemías y Crónicas. Y Crónicas en la escritura está dividido entre Crónicas 1 y Crónicas 2. Y este es el orden de los libros en las escrituras hebreas, diferente un poquito a cómo está el orden en una Biblia cristiana o una Biblia católica. ¿Okay? Pero este es el orden en una Biblia hebrea, y hay Biblias mesiánicas que tienen este orden también, hacen uso del orden conforme a las escrituras hebreas y no conforme al cristianismo o al catolicismo. Hay algo que se llama pardes, y pardes es una forma de estudiar o interpretar la palabra. Cuando uno está estudiando la palabra, consiste de niveles de interpretación de la escritura. La P corresponde a Peshat. Peshat lo que significa es literal, lo que literalmente está leyendo. Por ejemplo, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, literalmente, pues, en el principio, el comienzo de las cosas, fue Dios el que creó pues, los cielos y la tierra. Eso es lo literal. Remés viene siendo darle un sentido alegórico, alusiones a algo, a qué, más o menos a qué se está refiriendo, qué metáfora está usando. Por ejemplo, cuando dicen en el principio, lógico, cuando uno lo ve, la palabra Bereshit comienza con la letra Bet, y la letra Bet corresponde, el símbolo es una casa.
Por lo tanto, cuando leemos Bereshit y vemos la Bet en el hebreo, que la primera palabra, esa letra está engrandecida. Por lo tanto, eso nos está dando un remés, eso nos está dando una alusión a algo. ¿A qué está apuntando? Está apuntando a la casa. ¿Qué es la casa? El templo. ¿Qué es el templo? El hogar de Hashem. Por lo tanto, la creación del mundo al principio, todo era un templo. Por eso es Bereshit, la Bet de esa palabra, significa eso. Eso sería ya una alusión, está aludiendo a que está haciendo referencia a la casa del Señor. La letra D corresponde a lo que se llamaría drash. En el drash es donde vienen las interpretaciones, las discusiones, las enseñanzas, el uso de diferentes formatos de interpretar. Por ejemplo, la Gemara. La Gemara es cuando uno busca los valores numéricos de las letras, de las palabras y hace asociaciones entre palabras que tienen el mismo valor numérico y otras formas de hacer estudios más profundos. Entonces eso caería ya en el drash. Y Sod, la S es para Sod, que significa lo secreto, indagar en los secretos de Dios, los secretos que Dios nos está tratando de revelar en su palabra. Es profundizar en lo que esos versos o esas letras o esas palabras significan. Viene siendo como la semilla, es como lo más profundo cuando usted siembra una semillita en la tierra que no se ve, que está profunda, sin embargo después luego sale un fruto, pues conoces el fruto, pero para conocer la semilla tienes que entrar dentro, profundizar en la tierra. También es lo misterioso. Aquí las personas que estudian Kabbalah, los cabalistas, pues ellos son los que mejor entienden las profundidades y los secretos de la Torá. Kabbalah no es nada malo. Kabbalah no es nada malo. Lo que está un poquito fuera de lugar es los cabalistas modernos que han mezclado una serie de cosas que no estaban en el Kabbalah original. Kabbalah es una forma de interpretar y estudiar la Torá bien profundamente. Y eso, si usted va al Kabbalah original, al principio tiene muchas enseñanzas tremendas, profundas, bien preciosas, algunas cosas que ayudan a entender mejor otras cosas. Pero lo que está fuera de lugar hoy día es el Kabbalah moderno, que lo han mezclado con cosas que de nueva era y cosas paganas. Entonces, ya ese Kabbalah no. Kabbalah original es el que está bien si uno quiere profundizar. Pero lamentablemente solamente los niveles de Remes, de Drash y de Sod se ven en el hebreo original. Lo único que se puede entender en cualquier lenguaje es el peshat o lo literal, lo que está leyendo en español, lo que está leyendo en inglés, lo que está leyendo en ruso, lo que está leyendo en francés. Literalmente todo el mundo puede leer la palabra, las escrituras, literalmente. Pero para llegar al remés, al drash y al sod, tiene que ser en el hebreo. Por eso es importante que eventualmente las personas debieran tratar de aprender el hebreo bíblico, no el hebreo moderno, ni el hebreo conversacional, sino el hebreo bíblico, porque muchas de las palabras que están en la Biblia, en el hebreo, hoy día en el hebreo moderno, tiene otros sentidos, otro significado, o hay palabras en la Biblia que ya no se usan en el hebreo moderno. Por lo tanto, estos niveles de interpretación, con excepción del peshat, lo demás tiene que ser en hebreo. Y esta es una forma de estudiar. Por eso los sabios que han estudiado la Torá, los rabinos, las personas de hace muchos años, dedicaron toda su vida a estudiar la Torá, a estudiar los profetas, porque iban a través de todos estos niveles y eso toma toda una vida y cuidado sin más. Así que esas son las formas, una de las formas de estudiar la palabra. Y las lecturas de la Torá, o sea, de la Torá solamente, no de todas las escrituras hebreas, o sea, no de todo el Tanakh, sino de la Torá, está dividida en lo que se llama parashot. De nuevo, la palabra parashot es plural para la palabra parashá, que es singular. Y eso lo que significa es porción, las porciones de la Torá, que son leídas en cada Shabbat.
para un total de 54 porciones, o sea que la Torá completa está dividida en 54 porciones para poder leerlas en un año, un ciclo de un año, todos los Shabbat. Pero tenemos que recordar que la Torá original, si usted va y ve una Torá, el pergamino de una Torá, no tiene vocales, no tiene puntos, no tiene capítulos, no tiene versos enumerados. O sea, ¿por qué? Porque es un solo verso. Desde Bereshit a Devarim es un solo verso, es toda una unidad. Pero con el tiempo, cuando fue traducida a diferentes lenguajes para hacerlo más, quizás más fácil de leer, le añadieron títulos, le añadieron capítulos, le añadieron números a los versos. Entonces, pero eso en el original no está. Y estas parashot son leídas durante un ciclo de un año, comenzando con Bereshit y terminando en Devarim, después de Simchat Torah. Simchat Torah, que va a ser después de la fiesta de tabernáculo. Es donde uno se regocija con la Torah y ese día se termina de leer Devarim, el último capítulo de Devarim, o sea, de Deuteronomio, y comenzamos leyendo Bereshit, el primer capítulo de Bereshit o de Génesis. Y ahí comenzamos un ciclo de nuevo. O sea que terminamos y comenzamos otro ciclo. Y usualmente cae para nosotros en septiembre u octubre. Este año va a ser en octubre, el Simchat Torah, cuando comenzamos un ciclo nuevo de la Torah. También hay grupos que usan un ciclo de 3 años, o sea, les toma 3 años en estudiar toda la Torah. Pero nosotros usamos el ciclo de un solo año. Y la lectura consiste de la parashá o de la porción de la Torah correspondiente a la semana, a esa semana específica, con una haftara. Haftara no es otra cosa que una lectura de los profetas, que está asociado con eso que se está leyendo en la Torah. Y para nosotros, como creemos en Yeshua, añadimos también lecturas de los escritos apostólicos o de las escrituras del primer siglo o lo que le llama Nuevo Testamento. ¿Okay? Las parashot y haftarot son fijas. O sea, ya esto es unos ciclos y unas lecturas fijas y fueron establecidas por Esdras cuando regresaron de Babilonia. ¿Por qué? Porque siendo Esdras un sacerdote, queriendo volver a que el pueblo comenzara a entregarse a estudiar la Torá, él vino e hizo un formato más oficial de las lecturas para que entonces el pueblo comenzara a volver a estudiar la Torá completa y enseñársela a los hijos y a los niños y a de generación en generación volver a entrar al estudio de la Torá. Así que todo judío que esté estudiando la Torá va a estar en el mismo día, a la misma hora, en el mismo capítulo, leyendo exactamente lo mismo alrededor del mundo entero. Así que cuando nosotros hacemos esto, estamos participando con nuestros hermanos judíos a través del mundo entero en la lectura y el estudio de la Torá. Todos vamos a estar en el mismo sentir, en la misma página, leyendo lo mismo, estudiando lo mismo. Y con respecto al pacto renovado, o en el hebreo es Brit Hadashah, que es lo que usualmente llaman Nuevo Testamento, solamente se puede interpretar correctamente con la Torá como base, como el contexto fundamental. Las personas que estudian el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, sin considerar la Torá, sin haber estudiado la Torá, lo que va a es malinterpretar lo que fue escrito por los autores del Brit Hadashah. Por eso hay más de 40,000 denominaciones que se dedican a estudiar el Brit Hadashah o el Pacto Renovado sin conocer la Torah. Entonces las interpretaciones son miles y miles y miles y la mayoría de ellas no están enseñando el origen del mensaje. Hay que tener en cuenta el trasfondo histórico, político, social, geografía, lenguaje, cultura, costumbres, arqueología, las influencias paganas, etcétera, de todo ese tiempo cuando fueron escritas estos libros, tanto de la escritura hebrea
como del Brit Hadashah. O sea, no podemos entrar a la Biblia sin tener algún conocimiento de estas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a malinterpretar. Como dice el doctor John Walton, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos trasfondos para poder entender e interpretar bien toda la palabra de nuestro Rey, toda la voluntad de nuestro Padre Celestial, todas sus instrucciones como Padre a sus hijos. Y la escritura del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, quienes escribieron, conocían perfectamente la Torá, conocían los profetas. Ustedes tienen que entender que cuando los apóstoles escribieron los evangelios, ellos no tenían un Brit Hadashah, ellos estaban basándose en la Torá y los profetas. Cuando Pablo escribió sus cartas, que son la mayoría de las cartas que se encuentran en el Brit Hadashah, si usted no entiende que Pablo está basándose en la Torá y en los profetas, usted va a decir que Pablo estaba loco, porque en una carta dice una cosa, en otra carta dice otra cosa. Pero tenemos también que entender que él está escribiendo a unos pueblos, a unas comunidades específicas, con unas necesidades específicas, viviendo en un tiempo específico, costumbre, cultura, una política, una sociedad, unas cosas que eran de ellos. No podemos interpretar el Brit Hadashah en base a lo que nosotros conocemos hoy día en este siglo, a base de lo que nosotros conocemos con nuestra propia cultura, nuestro propio lenguaje, porque todas estas cosas, a pesar de que el Brit Hadashah está en griego, se sobreentiende, hay que entender, por ejemplo, que los evangelios fueron escritos en hebreo y luego fueron traducidos al griego. Y se tuvo que traducir al griego, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que estaban dispersas, van regresando a Israel, vienen de otras naciones donde ya no conocen el hebreo, por lo tanto había que hacer una traducción. Y por eso también tenemos tantas traducciones, porque si nosotros no hemos crecido en el lenguaje del hebreo, no vamos a entender. Por eso es importante hacer un esfuerzo de tratar de entender el hebreo. ¿Okay? Así que esa era el PowerPoint con respecto a la Torá. También le quiero mostrar, déjame ver, me parece que les envié esto. Déjame, ¿dónde está? Okay. Aquí lo que le estoy enseñando es lo que se llama las parashá, los parashiot. Ok, déjame ponerlo. Continue scroll. Okay. ¿Están viendo la página? ¿Sí? Ok. Estas son las parashot. Okay. Las parashot le tiene los libros, el nombre de la parashá o el nombre de la porción. ¿Cómo sería? Aquí dice equivalente en inglés, pero está en español. Y la porción, los capítulos que corresponden. Por ejemplo, cuando comencemos el nuevo ciclo, vamos a comenzar con Bereshit, que viene siendo Génesis. Y aquí este 12 lo que representa que hay 12 parashá o 12 porciones para el libro de Bereshit o de Génesis. Y va a consistir, la primera va a ser Génesis 1, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 6, verso 8. Y luego vamos a comenzar con Noah, Noé, después Lech Lechá, que habla de Abraham, después Vayera, Jaya y Sara. Entonces, estos son todos los nombres de todas las porciones que vamos a ir leyendo en el nuevo ciclo. Y todas las personas que están siguiendo este ciclo van a estar leyendo lo mismo. ¿Okay? Así que aquí lo único que va a cambiar son las fechas en que se van a leer. Pero es todo lo mismo, siempre, todos los años, el mismo ciclo que se sigue pasando. Se sigue haciendo de ciclo en ciclo, de año en año, se van leyendo todas, siempre todas las mismas porciones. Y usted me va a decir, pastora, pero eso no es aburrido. No, no es aburrido. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está viva y todos los años uno aprende algo nuevo. Lo que no aprendiste este año lo va a entender el año que viene. Los otros días me estaba diciendo alguien que lleva bastantes años estudiando la Torá, me dice, nunca había visto este verso, no me acuerdo lo que era, y por eso es que hay que todos los años ir
haciendo el ciclo, porque es como tenemos una revelación progresiva. Todos los años es algo nuevo, todos los años se aprende algo nuevo, algo, o sea, mientras más vamos creciendo, Dios nos va dando más. Por lo tanto, por eso es importante los ciclos de la Torá, es importante hacer los ciclos completos. Un ejemplo, conforme a lo que ya dicen la tradición es, en la Torá habla de que los árboles frutales, que uno no puede comer el fruto de un árbol hasta que el árbol cumple 5 años. ¿Okay? Porque el primer año ese fruto, por ser la primicia, le pertenece a Dios. El segundo año, ni el tercero, el cuarto año, el fruto completo de ese árbol se le dedica a Dios, se lleva al templo. Entonces, en el quinto año es que cuando el dueño puede comer del fruto de ese árbol. Y si la Torá compara los seres humanos con árboles, la interpretación es la siguiente, que tú vienes a entender la Torá y a comenzar a dar fruto de la Torá después de los 5 ciclos de Torá que tú hayas estudiado. O sea que si estamos empezando ustedes ahora, les faltan 4 años y son años completos de ciclo, porque ustedes entraron ahora y ya estamos casi terminando este ciclo que estamos pasando. Así que comenzando en octubre, el primer ciclo completo va a ser un ciclo para ustedes. Así que va a tener que ser de octubre del 2020 hasta octubre del 21 va a ser el primer ciclo de Torah que ustedes van a tener. Así que van a quedar 4 más. Por lo tanto, se entiende que son 5 años de estudio de la Torah para entonces tener un entendimiento progresivo, lógico. El Señor le va enseñando a ustedes. Por eso personas que estudian la Torah por 1 año o 2 años, ya se creen que se lo saben todo y comienzan ministerio y comienzan a... Lamentablemente no están enseñando correctamente. La palabra dice que tú tienes que tener madurez y entendimiento. Y si no tienen todas estas cosas que yo le dije como trasfondo del contexto para enseñar, es preferible que se calle la boca, porque cuando vaya a enseñar o le hagan preguntas, usted no va a saber completamente lo que significa. Y yo todavía, como les dije la vez pasada, desde 2003 estoy estudiando la Torá y todavía yo sé que no sé nada, sinceramente no sé nada. Porque se aprende, Dios es tan bueno que siempre enseña algo nuevo, siempre hay algo nuevo que conocer y que compartir con los demás. Nunca nos creamos que lo sabemos todo, porque el día que las personas dejen de aprender, se muere. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra está viva. Por lo tanto, nos provee también de vida. Así que eso más o menos ligeramente con respecto a la Torá y los profetas y la Biblia. Yo uso una Biblia que se llama la Biblia Hebreo-Español. Esta yo la compré en Israel. Se puede comprar a través de Amazon o se puede comprar directamente a la casa publicadora que se encuentra en Israel, que se llama la Sociedad Bíblica en Israel. ¿Okay? Y esta es español y hebreo. Y lo que me gusta de esta Biblia es que contiene el Brit Hadashah, o sea, contiene el pacto renovado, que también está en hebreo. ¿Okay? La letra no es muy grande, pero la traducción es en hebreo del pacto renovado. O sea, del Nuevo Testamento está el español y está el hebreo. Esta Biblia no tiene comentarios, por lo tanto es importante que ustedes se hagan también de libros que tengan comentarios. Por ejemplo, la Torá se puede conseguir en español lo que llaman el Humash. Humash es otro nombre para decir los 5 libros de la Torá. Lógico, no es con la interpretación mesiánica, pero le está dando el comentario, la interpretación judía, o sea, como los judíos entienden. Eso es importante entenderlo porque eso era lo que entendían Pablo, lo que entendían los apóstoles, lo que entendía Yeshua.
¿Ok? Porque eso fue lo que enseñó Yeshua en base al judaísmo, en base a la cultura de ellos, el lenguaje de ellos. Por lo tanto, si usted busca libros que no está basado en eso, van a tener mala interpretación. Y hay muchos libros, la vez pasada, las dos páginas de website que le di tienen libros en español, que si usted poquito a poco se puede ir haciendo de una biblioteca, le va a ayudar para entender la palabra. Lógico, si usted pues, no está interesado en profundizar mucho, pues no es necesario tener esos demás libros, pero si usted quiere realmente entender y comprender la Torá conforme a la cultura, el lenguaje, las costumbres y las cosas, pues hay que indagar en otros libros. Así que alguna pregunta, algo que quieran comentar respecto a lo que hablamos en este momento. Déjame poner aquí. Shalom, Nereida. Shalom, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Shanato va ante todo porque entré un poquito tarde. Amén, Shana Tova, sí, estamos en un año nuevo, hay que celebrar. Tremendo, tremendo. Lo hicimos y lo celebramos con la familia. Amén, Seguimos, amén, estamos muy agradecidos. amén. Hay una cosita también que quería preguntarle, ¿no? Porque siempre Sí, se nos ha enseñado que solamente han sido 10 mandamientos, ¿no? sí, son 10 mandamientos, pero lo que tenemos que entender es que esos 10 mandamientos vienen siendo como, está el mandamiento principal y luego están los mandamientos asociados con ese mandamiento principal. Es como si fuera un bosquejo. O sea, que a veces en un bosquejo tú tienes un tema y debajo de ese tema tienes subtemas. Pues entonces los submandamientos que van debajo de ese mandamiento principal son los que van a darte los 613. ¿Ok? Tiene el mandamiento principal, por ejemplo, amarás a Dios Hashem, no tendrá otros dioses. Pues entonces vas a buscar todos los mandamientos asociados con eso. Por ejemplo, el mandamiento en contra de idolatría, el mandamiento en cosa mandamiento en contra de hacer ídolos, o sea, todo lo que está asociado con ese mandamiento principal, entonces son submandamientos. Entonces, cuando los sumas, vas a ver que son 613. Pero los 10 mandamientos como tal son principales y debajo de esos 10 mandamientos hay submandamientos que están asociados con esos principales. Y por eso te dan 613. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Entendido. ¿Ok? Lógico, yo no los tengo en español, pero sí hay, en algunos sitios puedes conseguirlo donde te tiene el mandamiento principal y debajo de ese mandamiento principal te tienen los que están asociados. Y cuando los sumas te da 613. Porque inclusive también en la Biblia que tengo, que es la Sefer Dabar, habla también de los mandamientos del pacto renovado, ¿no? Que son otras. Sí, en el pacto renovado tengo entendido que dicen que hay muchísimos más de 613. O sea que, porque tenemos que entender que Yeshua vino a interpretar correctamente la Torá. Entonces, él no es que le añada, sino que explica aún más esos 613. Y cuando vienes a ver, porque esos 613, una de las cosas es que si los vas a hacer, los tienes que hacer con amor, con misericordia, con compasión, con entendimiento, con sabiduría. ¿Por qué? Porque tú vas a enseñar a los demás. Y no puedes enseñar a los demás, son de palo. Porque nadie va a querer hacer lo que es lo que lamentablemente se ha enseñado de que es algo que no se puede hacer, que es muy literal o que es muy, ¿cómo es que dicen? Muy legal, muy legalista. Pero no es eso, porque cuando los mandamientos se hacen sin amor y sin misericordia y sin compasión, se vuelven legalismo. Por eso era la pelea que Yeshua tenía con los fariseos y los saduceos. Porque estaban tan legalistas en el sentido de querer cumplir cada cosa que decía la Torá, pero se olvidaban de amar, de hacerlo con amor. Y ahí era donde Yeshua decía, no, chico, ¿cómo tú crees que la gente te va a entender si lo estás haciendo a son de palo? O sea, con amor, con cariño, con paciencia. ¿Okay? Yo soy Pedro Viáis, no sé si me escuche. Sí.
¿Sí? Ah, Sí. bueno, mire, no pude echar a andar mi cámara, nada más Ajá. aparece allí el nombre. Está Pero bien. yo tengo 3 preguntas. Sí, dígame. Una es con respecto a los mandamientos. Ujú, Ya ve que allí en la Biblia habla de estatutos, decretos, mandamientos, ujú. preceptos, juicios. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, la diferencia primeramente es la traducción, Sí. porque realmente solamente son 3 tipos de mandamientos, que es lo que estaba diciendo, Hukim, que son los que para nosotros no tienen lógica, los mitzvot, que sí entendemos con lógica, y los mishpatim, que son los justos juicios. ¿Okay? Así que tenemos Hukim, por ejemplo, la instrucción de las cenizas de la vaca roja mezclada con agua para purificar. O sea, no entendemos cómo es que eso sucede. O sea, cómo es que la ceniza de una vaca roja mezclada con agua va a purificar a una persona. O sea, para nosotros no tiene lógica. Es algo que, aun cuando se lee sobre Salomón, Salomón trató de todas las formas posibles de indagar de cómo es que eso funciona. Pero no tiene lógica para nosotros, simplemente se hace porque es un mandamiento. El mitzvot o el mandamiento mitzvah es lo que sí podemos llevarlo a cabo con entendimiento, como estaba diciendo. Si Dios te dice no hurtarás, entendemos lo que es no hurtar. No cometerás adulterio, entendemos lo que es no cometer adulterio. Y los mishpatim son justos juicios, aquellas cosas que tienen que ver con juicio, hacerlo justamente en justicia, para favorecer al que realmente está recto. ¿Okay? Lamentablemente en las traducciones pues traducen esos 3 términos en preceptos, decretos, estatutos. Por eso es importante buscarlo en el hebreo para ver qué dice en el hebreo. Si no lo estás buscando en el hebreo, no lo vas a entender en la traducción, porque en la traducción utilizan diferentes términos para una misma cosa. ¿Okay? Sí, vi que en el hebreo hay 3 palabras nada más. Tres Sí, palabras sí nada lo más. chequé. Ah, muy Hukim, bien. mitzvot y mishpatim. Ok. Bueno, la segunda es Sí. con respecto a la ley. El apóstol Pablo decía que nadie se salva por la ley. Sin embargo, yo tengo algo en la cabeza muy metido, que Ajá. es que si hubiera alguien que cumpliera los 613 mandamientos, que ahí está incluido, amarás al Señor tu Creador con toda tu Ujú. alma y harás todo, ¿no? Yo pienso que alguien sí se podría salvar por la ley cumpliendo Bueno, toda la ley, no sé. aquí el problema no es lo que estás diciendo, aquí el problema es qué estás interpretando como salvación. Ah, bueno, el Es estar la en la definición, presencia es del la Creador, definición de salvación. Salvación, sí, salvación, salvación, como lo entiende el judío, es estar en la tierra de Israel, las 12 tribus viviendo en Shalom, disfrutando de la herencia que Dios le dio, llevando a cabo el pacto que él le prometió a Abraham, Isaac y Jacob y cumpliendo con la Torá. Eso es salvación para ellos. Mientras que en las instituciones religiosas lo asocian simplemente con pecado. No es que el pecado no esté en mente del judío, pero hasta que tú no tienes una relación con Dios, tú no puedes considerar el pecado, porque si no tienes relación con Dios, no te va a importar si estás pecando o no estás pecando en contra de Él. Una vez tú estableces una relación y estás caminando en la Torá y estás cumpliendo con lo que Él te ha dicho, entonces tú vas a entender que necesitas arrepentirte, pedirle perdón y Él como Rey en su misericordia y compasión te perdona. Pero por medio de Yeshua, Yeshua es el único que nos da salvación en ese sentido, de restablecer la relación con el Padre. Relación, amistad, lo que hay entre 2 personas. Es solamente a través de Yeshua. Yeshua mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. La Torá no salva a nadie. Y Yeshua fue bien claro en eso y Pablo es bien claro en eso. Nadie se salva con la Torá. Por eso Yeshua tuvo que hacer lo que hizo. La Torá es simplemente una instrucción que muestra que tú estás caminando con el Dios de Israel, que tú estás haciendo como Él quiere, conforme a su reino, conforme a su vida santa.
¿Qué es lo que te separa del resto de las naciones? ¿Qué es lo que te separa del resto del mundo? O sea, la Torah es una instrucción. La Torah no es para salvación, pero la Torah te apunta hacia la salvación que es Yeshua. ¿Okay? Por eso también el problema de la discusión que Pablo tenía con los judíos que estaban en Yeshua, que ellos decían que el que venía a Yeshua, que venía de las naciones paganas, tenía que circuncidarse primero que nada para salvación. Y Pablo dice, no, la circuncisión no te da salvación, la circuncisión es simplemente la señal de que tú estás en pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es todo, una señal. Tampoco te salva. ¿Okay? O sea, tenemos que entender lo que cada cosa significa. Y todo eso nos lleva hacia Yeshua. Pero es a través de Yeshua que tenemos salvación, que no es otra cosa que restablecer esa relación y ese pacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Hashem. Entonces todo lo demás viene por añadidura. Una vez tú restableces esa relación a través de Yeshua. Entonces, si estás en pacto, porque amas a tu rey, vas a cumplir con lo que él te ha pedido, vas a cumplir con la Torá, vas a cumplir con lo que él nos ha pedido a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es un estilo de vida del reino. Sí, qué bueno que pregunté. Ya la última, la tercera. Sí. Bueno, el antiguo pacto, ¿cómo? Sí, el antiguo pacto, ¿verdad? Bueno, ese Antiguo Testamento, pero no es antiguo. Tanaj o el corrijo, pacto, sí. sí. La Tanaj es escrita en hebreo y el Bet Hadasha está en griego. Sin embargo, yo pienso también que el Bet Hadasha fue escrito en hebreo y después se tradujo. Eso fue lo que dije, que tuvo que haber sido escrito primero en hebreo. Algunas partes fueron escritas en arameo, porque el arameo era muy parecido al hebreo y era más bien el lenguaje común de la gente, del pueblo. Y en la sinagoga lo hablaban en hebreo. ¿Okay? Pero vamos a suponer como en la calle así, es como por ejemplo cuando estamos uno en la casa con la familia, pues habla el español, lo que nosotros aquí llamamos Spanglish, que mezclamos el inglés y el español. Pero si voy a estar en la sinagoga, si voy a estar enseñando la palabra del Señor, yo no voy a estar metiendo Spanglish, yo tengo que hablar correctamente el español. O sea, es una forma más educada, más civil, más apropiada por lo que uno está leyendo, ¿no? Por lo tanto, en la sinagoga, la Torá, los profetas se leían en hebreo. En la calle, la gente en sus casas, en mercado donde estuvieran, pues entonces hablaban arameo. Pero entendían. Y luego, de nuevo, según los judíos que estaban viniendo de otras naciones, estaban viniendo a Israel, tiene que recordar que para la época en que el Brit Hadashah se está formulando, que están los apóstoles, que está Yeshua, están bajo el reinado de Roma. Y antes de eso fue Grecia. Y había tanta ya influencia de Grecia y de Roma que tuvieron que traducir al griego para que la gente lo entendiera. Y luego fue traducido al latín por la cuestión de los romanos. ¿Okay? O sea, por eso es importante entender todas las épocas de cuando fueron escritas la escritura, de cuándo vivió Yeshua, de cuándo vivieron los apóstoles, de cuándo vivió Pablo, para poder entender por qué las cosas se hicieron como se hicieron. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo que para mí, primeramente fue escrito en el hebreo. Es más, cuando uno lee comentarios con respecto a los libros del Brit Hadashah, muchas personas que conocen el griego y conocen el hebreo entienden que el griego está, algunas de esas cartas en griego que fueron traducidas tienen un formato hebreo aunque está escrito en griego, por la forma en que está la gramática, forma en que está escrito. Por lo tanto, se entiende que la mayoría fueron escritas primero en hebreo. ¿Okay? Sí, es que yo siento un choque del hebreo al griego allí y como que ha habido mucha confusión, ¿no? Sí, lamentablemente, pero por eso yo recalco que aquel que pueda comenzar a estudiar hebreo bíblico, le va a ser más fácil entender el Brit Hadashah, porque entonces lo traduces del griego al hebreo, lo vuelves de nuevo al original y es más fácil. Digo, no es que sea tan fácil, pero lo que quiero decir es que el entendimiento
tiene que ser en base a la Torá y en base al lenguaje original, que es el hebreo. Sí, muchas gracias. A tu orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Jesús. Shalom, shalom. Shalom. Cuando usted hablaba acerca de la parashá, cuando nosotros comenzamos y yo escuchaba eso, yo decía, ¿eso qué es? Porque yo veía que usted decía parashá, pero también Walter decía parashá y no entendía a qué se referían. Era la enseñanza que correspondía a esa semana. Exacto. Porque acá no se hacía eso. Tengo la revelación del Señor. Y de acuerdo a la revelación, así van las enseñanzas y así van de acuerdo a los mensajes. Exacto. Pero acá nosotros, mi esposa y yo, vimos un orden y eso nos llamó mucho la atención, que no solamente lo escuchamos, sino que también Rico iba en el mismo orden de la misma enseñanza y eso nos edificó porque aprendimos que era un solo lenguaje, no como estas 144,000 iglesias que existen, que cada una tiene un lenguaje diferente y no se ponen de acuerdo. Acá hay un orden establecido y todos hablan el mismo lenguaje y hablan la misma cosa. Sí, porque eso me gustó mucho. Sí, porque tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios de orden, de orden. Sí. Por lo tanto, ya eso está establecido y por eso dije que donde quiera que se esté estudiando la Torah, todos vamos a estar estudiando lo mismo, en la misma página, el mismo tema. Lógico, la interpretación de cada persona va a ser quizá un poquito diferente, como yo lo interpreto, lo enseñe, quizá va a ser diferente lo que dice Rico o lo que dice Walter, pero si busca en términos generales, todos estamos diciendo lo mismo. Lo mismo. Amén. ¿Okay? Y es por el orden. Y lo bonito de eso es que nos une con todos los judíos alrededor del mundo. Estamos, o sea, yo no sé si ustedes pueden imaginarse o pensar que todos los hijos de Dios estamos estudiando lo mismo a la misma vez alrededor del mundo entero. Alrededor del mundo entero estamos todos en la misma página con el corazón del Señor. Igualmente con el Sidur. El Sidur es otra cosa que nos une con nuestros hermanos judíos cuando estamos estudiando, leyendo o declarando las oraciones del Sidur, porque donde quiera que usted esté en Panamá o esté donde esté, va a haber un judío que a la misma vez, a la misma hora como usted, está haciendo las mismas oraciones y eso nos une. Amén. Eso nos une con el pueblo de Dios. Por lo tanto, recuerda que lo que Dios quiere es unificación, un pueblo unido, donde no hayan diferencias, donde nada, no, porque son más las cosas que nos une que aquellas que nos separan. ¿Okay? Tengo otra interrogante. Ahora sí. que hemos venido a este pleno conocimiento de lo que el Eterno estableció. Tengo una pregunta que en todos estos días ha cruzado en mi mente. Ajá. Y es esta. ¿Qué es de estas personas que basaron su vida de acuerdo a la enseñanza cristiana, pero no vivieron Torah de acuerdo a cómo está escrita, sino de acuerdo a cómo le enseñaron en el espacio cristiano? Esas personas murieron, pero creyendo en lo que se le enseñó y con fe en Jesús, que ahora conocemos su verdadero nombre, que es Yeshua. ¿Qué de esas personas? Bueno, relacionado a primero que nada, nosotros no somos los jueces, el juez es Dios, ¿ok? Pero Dios es justo, compasivo y misericordioso. Él te va a aceptar en el momento en que tú estás. O sea, si en el conocimiento que tú tienes hasta ese momento, Él te va a juzgar en base a eso. Él no te puede, ¿cómo digo? Él no puede, él no es injusto. O sea, esas personas no significa que no son salvas. Esas personas no significa que no van a participar del reino. Esas personas, o sea, ellos sí van a participar, ellos sí son salvos. Ahora puede ser, o sea, si entiendes el templo y el tabernáculo, que tenía 3 cortes, 3 atrios, está el atrio de afuera,
está el atrio de los levitas y los sacerdotes, y luego está el santuario como tal. ¿Okay? Y cada persona a su nivel pues va a estar puesto en un lugar dentro del reino correspondiente hasta el nivel donde Dios considere que puede estar. O sea, aquel que está en un rol mucho más cercano, en una relación más completa con Dios, viviendo el pacto, con el entendimiento del pacto, lógico, no sería justo que te tuviera viviendo a 50,000 millas del reino cuando tú vas. O sea, el templo nos enseña que hay diferentes grupos de personas y de acuerdo a el conocimiento, el entendimiento y lo que vivieron va a tener su lugar dentro del reino. Van a estar aquellos que son más allegados, van a estar aquellos que son la novia, van a ser aquellos que son los padrinos y la madrina de la boda, van a estar aquellos que son los invitados de la boda. Cada cual tiene su lugar y su posición. No van a estar fuera del reino, no van a estar fuera de salvación, pero van a tener un lugar diferente de aquellos que son más allegados. Es como, por ejemplo, los apóstoles. ¿Cuántos discípulos tenía Yeshua? ¿Cuántos discípulos tenía Yeshua? 12. No. ¿Cuántos discípulos tenía Yeshua? Pues yo me imagino, pastora, que eran muchos, pero los que sí lo seguían eran 12, pues Exacto. que cumplían como Sí. todo. Pero había de O sea, 70, eran muchos. No, la Biblia habla de que Yeshua tenía más de 500 discípulos. 120. 500 discípulos. De esos 500, habían 12 que eran más cerca a él. De esos 12, habían 3 que eran más cerca a él, que eran Juan, Pedro y Jacobo. Juan, Pedro y Jacobo eran. ¿Ok? Y de esos 3, ¿cuál era el más cercano a Yeshua? Juan. Juan. Pues de igual manera, en el reino va a haber un grupo que son discípulos, pero no, o sea, pues Jesús, yo estoy segura que tú no dejas a cualquier persona entrar a tu casa. ¿Verdad que no? Pueden ser conocidos de la calle, pero tú no vas a invitar a todos tus conocidos, tú vas a invitar a las personas que tú sabes que son de confianza, que tú puedes dejarlo en tu casa. ¿Okay? Es más, yo estoy segura que tienes amistades de los cuales tú consideras como hermanos. ¿Okay? Y quizás tienes un amigo bien especial. ¿Okay? De igual manera en el reino, el templo te enseña que de igual manera van a haber aquellos dentro del reino que tienen su lugar, y son más allegados, más cercanos a Yeshua. El más cercano a Yeshua es lo que la palabra habla, que es la novia. La novia es la que conoce el corazón de su novio. ¿Y cuál es el corazón de su novio? La Torá. Practica la Torá, obedece, le es fiel, lo ama, le es leal, vive un estilo de vida que le agrade a su novio, porque nadie se va a casar con alguien que no te agrade o que te haga la vida imposible, ¿verdad? Por lo tanto, hay diferentes grupos, pero van a estar en el reino. Ahora, no van a estar todos ubicados en el mismo lugar. Van a estar aquellos bien allegados a Yeshua y van a estar aquellos que van a estar, como estaba diciendo ya anoche, van a necesitar un binocular para ver a Yeshua. Pero van a estar en el reino. ¿Ok? Por lo tanto, esas personas tienen su lugar. ¿Ok? Y con todo y eso, Dios tiene propósito con ellos. Porque son muchos los que creen en Yeshua. No todos están siguiendo la Torá, pero son muchos y miles los que creen en Yeshua. Dios no se va a deshacer de ellos porque no estaban haciendo Shabbat, pero van a tener un lugar. Quizás no están cerquita al rey, pero van a estar en el reino. ¿Okay? O sea, porque nuestro Padre es un Padre amoroso, misericordioso y compasivo. No podemos juzgar a la gente porque no están haciendo Torah ni están haciendo Shabbat. Por eso se supone que nosotros prediquemos y enseñemos no con palabras, sino con las acciones. Porque habla cualquiera. Hacer es otra cosa. ¿Okay? Nuestras palabras deben estar a la par con nuestras acciones. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Dígame, Celia. Yo quería saber si, como estamos en la fiesta o ya pasamos, vamos
vamos a entrar a lo que es los 10 días, ¿no estamos? Sí, ya Si el empezamos. shofar se sigue, si el shofar se sigue o ya paró. No, el shofar sigue hasta Yom Kippur, porque son 40 días, entre los 40 días están incluidos estos 10 días de días de asombro. Así que seguimos haciendo las oraciones de Selijot, seguimos soplando el shofar, seguimos en arrepentimiento, seguimos en introspección, mirando nuestro corazón, como dije, no la del vecino, ni del esposo, ni de la esposa, uno mismo, porque estamos juntos hacia el día de Yom Kippur o el día de expiación. Y en el día de expiación entonces viene toda la nación, todo el pueblo, todos los hijos juntos en arrepentimiento. ¿Okay? Así que seguimos haciendo lo mismo hasta el día de Yom Kippur. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Estamos? Ok, entonces el próximo domingo no hay clase porque estamos en preparación para Yom Kippur. Si usted tiene la oportunidad, vive cerca de la playa o de un río o de algún manantial y tiene oportunidad de ir a hacer una inmersión, se supone que sea el domingo antes de comenzar Yom Kippur, si usted tiene la oportunidad. Si no tiene, pues entonces llene su bañera o váyase a la ducha y póngase de rodillas y deje que esas aguas caigan sobre usted, entendiendo que estamos entrando a un momento de purificación para presentarnos ante el juez, buscando su favor y buscando su gracia. Así que, y el día de Yom Kippur es la tradición de vestirse de blanco. ¿Okay? Así que si nos van a estar viendo por Zoom, van a ver que todo el mundo vamos a estar de blanco. Porque representando pureza y humildad ante el Rey. Y de nuevo les voy a enviar las oraciones para que estén a la par con nosotros. Son oraciones que se leen durante ese domingo por la noche, que son lo que llaman el anular los votos o las promesas que no se cumplieron. Y al otro día se llama el servicio de Neilá, que significa el cierre de las puertas. Y lógico, es cuando se cierran las puertas de la corte celestial y se cierran los libros. Así que son 2 días, son oraciones. Las oraciones son un poquito parecidas, pero de nuevo es pidiendo perdón, tiempo de arrepentimiento y buscando el rostro de nuestro Rey con compasión y misericordia. Así que, ¿alguna pregunta, comentario? De nuevo estoy grabando, le voy a poner el video en YouTube y le voy a enviar por correo el PowerPoint, lo que hice, ¿okay? Para que lo tengan. ¿Estamos? Gracias, pastora, muy bueno. A tu orden, a tu orden. ¿Estamos todos bien entonces? Ok, pues si no hay más preguntas ni comentarios, que tengan un buen día, sigan celebrando el año nuevo, disfruten y recuerden que seguimos con Selijot, el shofar, y nos veremos el viernes, servicio de Shabbat por la noche, y domingo entonces comenzamos por la noche Yom Kippur, okay, la celebración del día de expiación. Antes, después lo cambiaron, pero antes el día de expiación era un día de fiesta grande. Se celebraba con danza y música y brincoteo. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo el perdón del Rey. Pero luego con el tiempo lo cambiaron y lo hicieron un poquito más solemne, más tranquilito, simplemente adoraciones. Pero después lo mejor es después de entregarle el ayuno. Me van a hacer un asopado de pollo, así que para romper el ayuno, así que estamos, como siempre, mucho comer. No bebemos, pero comemos. Así que vamos a disfrutar de eso. Así que muchas gracias de nuevo por su atención. Que tengan Muchas gracias. Día a la orden. Pastora, yo le pregunto, ¿lo del ayuno es cuándo? ¿El domingo? El domingo a la caída del sol comienza el ayuno. A la caída del sol. El sábado. No, domingo. El domingo, ok. Domingo 27 hasta lunes 28 a la caída del sol. O sea, Y lo del baño se haría el domingo. Domingo por el día.
si Ok. pueden. O el sábado, si pueden, como sea. Se supone que sea antes del Yom Kippur. Lógico, personas que tienen problemas de salud, que no pueden ayunar, pues son excusados. También son excusadas mujeres embarazadas. También están excusados niños menores de 13 años que no ayunan. ¿Ok? Si usted tiene alguna condición médica que no puede ayunar, pues entonces no ayune. El ayuno se le considera un ayuno completo, que significa que no se toma ni agua. No se come nada, no se toma agua. Pero si usted tiene una condición médica, está exento del ayuno. O si está embarazada, está exenta del ayuno. O si es menor de 13 años, también está exento del ayuno. ¿Ok? ¿Estamos? Así que de nuevo, muchas gracias, jóvenes. Sean Muchas bendecidos. gracias a usted. Amén. Gracias Muchas a gracias. ustedes. Sean bendecidos. Gracias Gracias, por pastor. conectarse. Que tengan buen día. Los quiero mucho. Pórtense bien. Y nos vemos entonces. María Antonia, hola. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. ¿Ok? Muchas gracias, pastora. A la orden. Bendiciones a todos.